Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro primer devocional matutino 2024, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Enero 14. Libertad de nosotros mismos. Jesús les preguntaba, ¿qué discutían por el camino? Pero ellos guardaron silencio, porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. Jesús se sentó, llamó a los 12 discípulos y les dijo, si alguien desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Marcos 9, 33 al 35. Oremos entonces al Señor. Bondadoso Dios y Padre nuestro, muy buenos días y muchísimas gracias te damos por Cristo nuestro Señor y Salvador, por quien solo y únicamente podemos acercarnos ante tu trono de gracia, por quien solo y únicamente tenemos libertad para acercarnos ante tu lugar santísimo, por quien solo únicamente y por su sacrificio, a causa de su sacrificio y derramamiento de sangre, podemos hoy estar delante de ti, Señor, y llamarte Abba Padre, llamarte Padre nuestro, Papá nuestro. Gracias porque podemos hoy, Señor, venir delante de tu presencia, independientemente, Señor, de nuestras falencias, sino que no nos importen nuestros pecados, no que los pasemos por alto, sino que a pesar de lo que somos, de quienes somos, Señor, a pesar de nuestras muchas debilidades, Señor, hoy podemos venir delante de tu trono de gracia y podemos postrarnos delante de ti, Señor, y si hemos pecado, que lamentablemente y vergonzosamente así ha sido, Señor, aún así podemos venir delante de ti, Señor, clamar tu misericordia, suplicar tu perdón, tu gracia, tu paciencia, Señor, y saber que no somos desechados, que no somos rechazados, Señor, sino que si por Cristo venimos con sinceridad y en arrepentimiento, tú estarás ahí, Señor, para con tus brazos extendidos, Señor, cargarnos, Señor, ponernos en tu regazo y brindarnos tu perdón, bendito Dios. Mas, Señor, lejos esté de nosotros el cinismo de no importarnos los pecados y de con cinismo acercarnos ante ti suplicando o más bien pidiendo perdón como como si fuera tu deber para con nosotros, llenos de frialdad. Guárdanos, Señor, de venir delante de tu presencia pidiendo perdón de manera cínica, frívola, sin tener vergüenza, Señor, y dolor por nuestros pecados cometidos ante ti, Señor. Hoy venimos con gratitud, Dios de la gloria, y pedimos que siempre sea así, Señor. Venimos con gratitud, venimos con súplica, venimos, Señor, con dependencia, venimos con la necesidad de tu gracia, de tu perdón, Señor. Recordando lo que tu palabra dice, que podemos acercarnos confiadamente ante tu trono de gracia para seguir, para alcanzar misericordia y hallar gracia en este día. Y añado cada día de oportuno socorro, Señor, porque eso es lo que cada día necesitamos, Señor. Por eso a ti gracias, Dios mío, de que cada día nos concedas nuevas misericordias, Señor, porque nuevas son cada mañana tus misericordias y porque eso es lo que necesitamos, Señor. Y te agradecemos, Dios de la gloria, de que esas nuevas misericordias que nos das, no nos la das, Señor, o no se la das al que primero se levante o a los primeros 100 o 1000 que se levanten entre las 3 y 4 de la mañana o entre las 4 y 5 o entre las 5 y 6, simplemente están ahí, Señor, porque grande es tu fidelidad y añado, Señor, esa fidelidad al pacto que tú hiciste con tu Hijo Jesucristo, al cual estamos unidos, Padre, y que por ello, Señor, concedes para todos aquellos que son tus elegidos, Señor, para que hoy podamos disfrutar, para que hoy podamos, Señor, estar delante de ti. Gracias, Señor, a esa gracia misma que has dado a tus elegidos en Cristo Jesús y que incluso misericordia y gracia que alcanza a aquellos que hoy todavía no están en tus caminos, Señor, que hoy todavía no han sido llamados a tu reino, pero que están ahí, Señor, a la espera de ser llamados, de ser tocados por tu gracia a través de tu Espíritu y puedan disfrutar de manera presente, Señor, este tiempo de gracia, esa bondad, esa misericordia, Señor, por la cual hoy podemos estar delante de ti. Por eso, gracias, Señor, por mis hermanos estar aquí conectados y gracias
por este día en especial, Señor. Porque si bien todos los días te pertenecen, gracias porque hoy es primer día de la semana. Hoy es aquel día que te pertenece exclusivamente a ti, Señor. Por diferencia de horario, tal vez ya en este momento algunos están reunidos dando gloria a tu nombre como iglesia, elevando sus oraciones, sus cánticos, sus himnos, escuchando tu palabra, Señor. Otros simplemente están levantándose, iniciando este día con este devocional. Otros ya lo hicieron y están fortaleciendo este día especial con este devocional. Gracias, sea como sea, gracias por este día, Señor, porque es un día de donde tu iglesia se reúne para poder fortalecerse espiritualmente en ti, para fortalecer la unidad del cuerpo de Cristo y fortalecer esa vida espiritual. Gracias, Señor. Gracias porque para algunos hay una salud plena en este momento, para otros, a pesar de su enfermedad, de sus enfermedades, dolencias, ahí, Señor, fortalece en medio de la enfermedad, y otros tal vez están postrados en cama, Señor, pero en medio de su lecho de enfermedad pueden y tienen esa fe de que ahí tú estás con ellos, Señor, como lo estás con todos nosotros. Gracias, muchas gracias. Y hoy tal vez algunos, Señor, están literalmente contigo, delante de ti, en tu gloria, Señor, porque perecieron durante la noche o porque perecieron el día de ayer y hoy están disfrutándote, Señor, juntos, Señor, con ese coro de ya glorificados, de ya aquellos que están delante de tu presencia. Gracias por todo, Señor, porque al final todo es muestra de misericordia. Que estén allá, que estén acá, que estén sanos, que estén fortalecidos en medio de la enfermedad o que estén ahí postrados en su lecho de enfermedad, Señor. Al final, para todos, ahí está gracia y esta misericordia por la cual podemos estar delante de tu presencia, pero siempre recordando que no es por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo, por quien podemos acercarnos con toda libertad delante de tu presencia. Gracias te damos en Cristo Jesús, Señor, por este buen tiempo devocional que juntos con los hermanos conectados podemos tener y estamos teniendo cada día, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, vamos a tomar lectura entonces. Vamos a leer Marcos. Algún hermano, bueno, como dije, hoy nos corresponde el devocional de enero 14, titulado Libertad de nosotros mismos. Es un buen título para tener en cuenta, libertad de nosotros mismos. Así que quiero que un hermano o hermana que tenga el devocional con buena lectura pueda compartirnos la lectura bíblica. Bueno, les mencioné, hermanos, que vamos a leer Marcos 9 y quisiera que por favor esa lectura, si tiene la Biblia al lado, yo sé que el devocional dice del 33 al 35, pero quisiera, por favor, que leyéramos del 30 al 35, ¿sí? Marcos 9, del 30 al 35, y ahí sí la lectura del devocional. Hermano Carlos, bien pueda compártanos la lectura, Marcos 9, del 30 al 35, y luego el escrito del devocional. Amén. Gracias, pastor. Dice, habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no querían que nadie lo supiese. Pero enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será postrero de todos y el servidor de todos. Bien. Enero 14, libertad de nosotros mismos.
Jesús les preguntaba qué discutían por el camino, pero ellos guardaron silencio, porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos sería el mayor. Jesús se sentó, llamó a los 12 discípulos y les dijo: si alguno desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Las rivalidades son parte integral de la vida. En un equipo, una rivalidad amistosa puede significar un incentivo mutuo para volverse más rápido o fuerte. Sin embargo, cuando ésta se vuelve una ocasión para el egoísmo y la envidia, debilita la unidad. De camino a Capernaum, Jesús había estado enseñándoles a sus discípulos con estas palabras: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto, a los 3 días resucitará. Quizás mientras Jesús caminaba delante de ellos, escuchó parte de la conversación de los discípulos que venían discutiendo. Su altercado estaba lleno de rivalidad envidiosa y el tema era su propia grandeza. Es un mal tema de conversación en cualquier ocasión, pero en especial en este momento. Qué incongruente que cuando Jesús estaba enseñándoles sobre su propio sufrimiento y muerte, ellos estaban preocupados por su propio estatus y grandeza. Jesús les preguntó sobre su conversación como una oportunidad para enseñarles. En una sola oración puso totalmente de cabeza las ideas humanas sobre la grandeza. La verdadera grandeza en su reino implica ponerte en último lugar de actuar como el siervo hacia todos los demás. Esta fue, después de todos, la manera como el rey de este reino vivió y vive, porque él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si somos honestos, al considerar esta escena, vemos nuestro rostro reflejado en el de los discípulos. Escuchamos nuestra voz resonando con la suya. Descubrimos que peleamos por obtener posiciones como ellos. Con frecuencia, las rivalidades envidiosas salen a la superficie y en los lugares menos esperados. Pero el antídoto es siempre el mismo: humildad. Todos necesitamos el tipo de humildad, escribió David Wills, que resulta en libertad de nuestro propio yo, que nos permite estar en posiciones donde no tenemos reconocimiento, importancia, poder ni visibilidad, donde incluso experimentamos privaciones, pero donde tenemos gozo y deleite. Es la libertad de saber que no estamos en el centro del universo, ni siquiera en el centro de nuestro propio universo privado. Es una lección difícil de aprender. No obstante, a pesar de nuestras rivalidades y de nuestra falta de humildad, Jesús no nos abandona. Ver nuestro rostro en esta escena es recordar que estamos constantemente necesitados de la gracia de Dios mientras avanzamos por el camino del discipulado. Solo la gracia de Dios puede libertarte de ti mismo. Solo contemplar a aquel que dejó las glorias del cielo puede morir en una cruz por ti para transformar tu corazón de manera que busques servirlo. No solo no ser servido, y que te importe cada vez menos tu prestigio de lo que te importa el bien de los demás. Jesús te llama hoy a servirle tal como te sirve él a ti. Romanos 12, 3 al 13. Amén. Okay. Muchas gracias, mi hermano. Bueno, ahí está como mencioné el título, libertad de nosotros mismos, ¿no? Y es muy interesante como dice el escritor, ¿no? O lo que nos va reflejando o mostrando el escritor, ¿no? Cuando él habla acerca de las rivalidades son parte integral de la vida, ¿no? El hecho de que llevan a avanzar, a caminar, a poder crecer, a poder mejorar. Y esto funciona bien en el tema del ámbito laboral, en el tema del ámbito intelectual, el tema de
colegios, universidades, donde uno va pudiendo crecer, ¿no? Y donde el avanzar de algunos nos pueden retar a nosotros también a avanzar en eso mismo, o en la iglesia en cuanto al tema del conocimiento, los discipulados, uy, el hermano está creciendo, el hermano mire cómo avanza, eso me puede llevar a mí a motivar a crecer, ¿no? A crecer más en el Señor. Pero dice aquí, sin embargo, cuando esta se vuelve ocasión para el egoísmo y la envidia, cuando eso me lleva a centrarme a mí mismo, ¿verdad? Y entonces ya a mirar el avance del otro, pero con dolor, porque la envidia es eso. Algunos, hay gente que dice, ay, que digamos al hermano con una camiseta, ay, el hermano Jason, mira ese uso tan bonito, ay, no, ojo con la envidia, hermano, no codicie. No, no se puede confundir. De hecho, que a mí me parezca que un accesorio de alguien sea bonito no significa que ya lo estoy codiciando y que ya tengo envidia. Pero si ya yo veo el buzo del hermano y digo, yo también quiero tenerlo y me da rabia porque lo tiene y yo no lo tengo, eso es envidia. Y ya empiezo entonces a mirar cómo yo tengo que tenerlo y tenerlo y tenerlo, y si no lo tengo me quita la paz, eso ya es codicia, ¿no? Entonces, es lo que dice acá, ya cuando esa rivalidad da ocasión para el egoísmo o la envidia, eso empieza, dice aquí, a debilitar la unidad. Y nuevamente, este devocional pues está enfocado al tema de lo que es la vida en comunidad, ¿no? Esa vida en comunidad y en este caso en nosotros como creyentes. Quiero resaltar el hecho de que la fe cristiana, la regeneración, la salvación, si bien es individual, Dios nos llamó a cada uno, Dios salvó a personas de manera individual, nos salvó grupos familiares, nos salvó por parejas, por esposos y esposas, nos salvó por familias, sino de manera individual, lo hizo en un ámbito, en un contexto de comunidad, es decir, a cada persona que salvó individualmente, lo hizo para que ellos viviesen en comunidad, lo hizo para que ellos fueran parte del cuerpo de Cristo, y luego de que obviamente fueran parte del cuerpo de Cristo, pues obviamente entonces esas personas pudiesen manifestarse o llevar vidas en comunidades cristianas. Ahora, dice el contexto, el escritor manifiesta obviamente el contexto en el cual se está viendo esto. Dice, de camino a Capernaum, Jesús había estado enseñando a sus discípulos en esas palabras, que el Hijo del Hombre, por eso le dije que por favor leyéramos desde el 30, ¿no? El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto a los 3 días resucitará. Y dice que posiblemente Jesús, mientras caminaba delante de ellos, escuchaba la conversación que los discípulos venían discutiendo. Y su altercado, dice, estaba sin duda alguna lleno de rivalidad, y una rivalidad envidiosa. Y el tema era su propia grandeza, es decir, ¿quién sería el mayor entre ellos? ¿Quién sería el más grande? ¿Quién sería el jefe? Pues Cristo había llamado a varios discípulos, pero ¿cuál sería el jefe? ¿Cuál sería el encargado pues de mandarlos a todos? Por eso el tema era su propia grandeza. Y realmente es un mal tema de conversación en cualquier ocasión, pero en especial en el contexto, porque el Señor estaba precisamente hablando de su sacrificio, de su muerte y su resurrección. Y es cierto, obviamente, de alguna manera estos discípulos todavía tenían el velo. A mí siempre me ha causado curiosidad el hecho de que Jesús le hable tan claramente de su muerte y ellos digan, ¿y de qué es lo que quiere decir? Pero me causa curiosidad, pero no los critico, porque de seguro si yo hubiese estado ahí tampoco hubiese entendido nada. Pero obviamente es curioso que de nosotros, de esa parte donde el Señor nos ha regenerado, nos ha iluminado, pues también nos cause curiosidad. Pero ¿por qué si el Señor les hablaba tan claro, ellos no entendían lo que él decía? Y por eso pues es bastante incongruente, como dice aquí, que Jesús, después de que les ha enseñado de su propio sufrimiento, de su propia muerte, ellos estén preocupados y el tema sea grandeza, sea estatus, ¿no? ¿Quién será el mayor? ¿Quién será el más duro? ¿Quién será aquí el más, al cual todos como el reemplazo del Señor, ¿no?
Y dice, o como la mano derecha del Señor. Dice, Jesús les preguntó sobre su conversación, como dice ahí, les preguntaba qué discutían por el camino, a ver qué ellos iban a responder, a ver si eran tan, como se diría coloquialmente, a ver si iban a ser tan machitos, pues, de al Señor así decirle, no, no, estamos discutiendo aquí, Señor, de cuál será el jefe, cuál será tu mano derecha, cuál será tu vicepresidente, por decir así. Pero dice que obviamente como que esta pregunta pues causó un poco de como terror, y al punto de que dice que ellos guardaron o prefirieron guardar silencio, ¿no? Ah, y no quisieron obviamente mencionarlo, ¿no? Ah, y ante su silencio, entonces, pues realmente el Señor, como dice el escritor del devocional, tomó esa oportunidad para enseñarles, y en una sola oración realmente puso totalmente de cabeza sus ideas de grandeza, porque la verdadera grandeza en su reino implicaba no quién sabía más, no quién era el más duro, quién era el mejor, sino, como dice aquí, implicaba ponerse en último lugar y actuar como siervo hacia los demás. Y eso es lo que podemos determinar, lo que podemos entender como la humildad. Eso es humildad, ponerse en último lugar y actuar como siervo a los demás. La humildad, que es una virtud olvidada, que es una virtud no puesta en práctica dentro de este sistema mundano. La humildad es eso, es vivir para el servicio de los demás, pero sin ningún objetivo interno de mostrarse ante los demás o de buscar aceptación, porque lamentablemente dentro de lo que es la humildad, o ante lo que es la virtud de la humildad, mis hermanos, puede existir una falsa humildad. Hay gente que quiere ponerse al servicio de otros, pero con el objetivo de que eso llame la atención sobre y de alguna manera eso los posicione sobre algún puesto. Y hay gente que es así. Hay gente como se dice, el, ah, eh, como se dice coloquialmente o vulgarmente en el mundo, no, no, lamba, que eso le da puntos con el jefe. Usted haga tal cosa, que eso le da punto con el jefe. Usted haga tal otra, que eso le da punto con el jefe. Y hay gente que lamentablemente, bueno, y eso es algo que en el cristianismo uno debe cuidarse y no actuar de esa manera. Por eso incluso es especial que Pablo habla de que aún en el servicio ante los jefes del mundo, dice, haz las cosas, recuerde, como para el Señor y no como para los hombres. Pablo, cuando habla de ese servicio a los siervos, a los jefes, perdón, él no está hablando del ámbito eclesial ahí en Efesios o en Colosenses. Haz las cosas no como sirviendo al ojo, sino como para el Señor. Aún en el ámbito secular, uno debe hacer las cosas como para el Señor y no como para los hombres. En otras palabras, nunca hagas o actúes siempre con el objetivo de llamar la atención para obtener algún beneficio. Es como si el Señor, aún en el ámbito secular, nos llamara a nosotros, mis amados hermanos, a que lo que hagamos, lo hagamos porque realmente debe ser nuestro comportamiento como persona, como creyentes, siempre hacer las cosas para el Señor. Ahora, ¿cuánto más eso dentro de la iglesia del Señor? Debemos cuidarnos, hermano. ¿Por qué llegas temprano? Porque el pastor, o para que los hermanos vean que yo sí llego temprano, y entonces me diga, mire, el hermano puntual hay que ponerle otra cosa. Cuando oras, ¿por qué cierra los ojos? No, porque si yo cierro los ojos, yo sé que el Señor, hermanos, yo sé que el pastor va a ver que yo sí soy devoto. Mire, yo recuerdo que cuando inicié, yo inicié en una iglesia llamada Centro Misionero de Bethesda, y yo recuerdo, o es lo que uno hacía, o por lo menos yo lo hacía, que cuando uno oraba, era el que más fuerte oraba.
el que más fuerte, y si ahí se hablaba en lenguas, como uno decía, pues era el que más en lenguas hablaba en fuerte, porque uno decía, no, si a mí, y eso era el pensamiento, si uno oraba fuerte, pues qué tal que, pues, lamentablemente, no sé si los demás hacían, pero lo curioso era que mientras alguien oraba más fuerte, otro oraba más fuerte, otro oraba más fuerte, y había uno que nos llevaba ventaja, ese señor tenía un vozarrón que de al otro lado de la silla uno escuchaba al señor y decía, no, pues ese ya nos ganó a todos, pero mi pensamiento era si yo oro fuerte, tal vez los líderes de tal o de tal o de tal se den cuenta yo fuerte. Y a mí me gustaba, porque en ese entonces había el grupo de liberación. ¿Qué era el grupo de liberación? El grupo de los que echaban fuera demonios. Entonces a mí me interesaba que me escuchaban orar fuerte y que se dieran cuenta de que yo oraba en lenguas muy fuerte, porque entonces se darían cuenta de que yo era uno de esos que tenía autoridad para echar fuera demonios. Pero mi pensamiento, tal vez dentro de todos, el mío era, obviamente yo no decía, ¿por qué si este oraba fuerte, otro oraba más fuerte y el otro oraba más fuerte? Yo no sé, pero en cuanto a mí, que sí conocía mi corazón, yo sabía que lo hacía porque para que los demás se dieran cuenta y pudiese ganar puntos. Pero y muchas veces yo hice cosas donde movamos esta silla, limpiemos esto, vengan ayuda a barrer para que los demás vean. Y pues como el pastor siempre decía que los grandes hombres de Dios iniciaron barriendo la iglesia, decía pues así hay que empezar, barramos la iglesia, pero era una humildad, una falsa humildad, porque era buscar que los demás vieran el servicio, pero para poder escalar y no hacer las cosas como para el Señor. Pero lamentablemente uno se da cuenta que no solamente la actitud pecaminosa de uno, es la de muchos. Hay falsas humildades dentro de la iglesia y hemos cuidado de eso. ¿Por qué limpias una silla? Porque realmente quieres agradar al Señor, o porque llegas temprano para la gloria de Dios, o para poner puntos con el pastor, o con los hermanos, o con el diácono, que es el encargado de organizar a las personas. Hermano, cuidemos de eso, porque ciertamente dice acá cuando habla, ¿no?, de la grandeza de su reino, porque cuando el Señor dice en mi reino, en el mundo, es cierto que se busca quién es el mayor, pero en mi reino, el que más sirve, ese es el mayor. El servidor de todos los demás. Yo siempre pienso eso, yo me imagino a los discípulos cuando está la escena, ¿no? ¿Quién será el mayor? El que más sabe, el que más sabe, o el más sabe, o el que nos diga, tenemos autoridad. Cuando él dice, bueno, entre nosotros, el mayor es el que sirva a todos. Yo me imagino todos diciendo, entonces tú serás el mayor, no, tú serás el mayor, no, tú serás el mayor, porque como el que más sirva sería el mayor. Entonces todos querían era eso de ser servidos, ¿no? Eso de poder tener hermanos, tener a las manos personas que nos ayuden, es genial, pero ya que yo sea el que tenga que servir, ya no es tan agradable, y mucho más que servir a todos, ¿no? Porque yo quiero ser siervo del Señor, pero siervo del hermano, ese es el asunto. Porque creemos tal vez ser siervo de Dios, ese es el que dirige la oración, el que predica de los hermanos, o el que está a cargo de un grupo de la iglesia, o el que canta ante los hermanos, es el siervo del Señor. No, mis hermanos, el siervo del Señor es servir a mis hermanos en la fe, es estar ahí al servicio de la iglesia, pero desde abajo, no desde un hueso, donde estás por encima de ellos, eres más visible que todos. Como dice acá, ¿no? Como dice, estar en un lugar y actuar como si los demás. Esto fue de toda la manera como Cristo realmente nos dio servicio cuando le lavó los pies a sus discípulos, por ejemplo, él no estaba diciendo para todos
el lavar los pies a los demás en un sentido no, el estar al servicio, el lavar los pies era una muestra de cuando alguien llegaba a una casa y le lavaba los pies, pero el asunto es que muchas personas, la manera en cómo entrar en lavar los pies demás, donde era colocando a su siervo, y dice, mira, un invitado, siervo, ven, póstrate ante él, lávale los pies, porque de esa manera yo no estaba invitado, estoy a tu servicio, bienvenido. Pero Cristo no estaba colocando a otro a lavar a los discípulos. Cristo mismo estaba lavando los pies de los discípulos. Y eso está diciendo él. No es poner a otro al servir. Por ejemplo, que era diferente, como por decir, viene el invitado, tal vez, puede verme a ese hermano y de esta manera estoy diciendo lo que le sirvo. Bueno, es más diferente cuando yo ofrezco mi casa y cuando soy yo quien está al servicio de esa persona. Es lo que va queriendo decir el Señor. Eres tú quien vas a servir. No es decir, hermano, yo estoy dispuesto a servir. ¿Cómo? Yo coloco a los demás hermanos a que hagan lo que yo digo. No, yo al servicio de mis hermanos en la fe. Por eso dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. En otras palabras, más adelante le estaría enseñando, mire, discípulos, la razón por la cual yo voy a morir en la cruz del Calvario, como ya se lo dije, no lo entienden, es porque de esa manera les estoy diciendo, yo vine a servirles. Y aquí, si somos honestos, al conocer la cena, vemos cómo nuestro rostro reflejado en el de los discípulos, ¿no? Escuchamos nuestra voz resonando con la suya, descubrimos que peleamos por obtener posiciones como ellos. Con frecuencia, las rivalidades idiosas salen a la superficie y en los lugares menos esperados, pero el antídoto es siempre el mismo, la humildad. Y aquí el escritor de este devocional cita a David Wells, que interpreta o define la humildad de la siguiente manera. Dice, libertad de nuestro propio yo. Pero es el título del devocional. Libertad de nosotros mismos. Libertad de nuestro propio yo, que nos permite estar en posiciones donde no tenemos reconocimiento y por importancia, poder ni visibilidad, donde incluso experimentamos privaciones, pero donde tenemos gozo y deleite. Esta es la libertad de saber que no estamos en el centro del universo, ni siquiera en el centro de nuestro propio universo privado. Ahora, hermanos, eso es algo que, como dije, lo obtenemos primeramente delante del Señor. ¿Por qué? Como les dije, podemos caer en una falsa humildad donde buscamos coger un trapeador en la iglesia, una silla, un trapo, y empezar a limpiar todo, pero con el objetivo de que nos miren. Hermano, que tu servicio realmente sea como para el Señor, que tu servir a los demás no sea para ganar puntos de ese hermano, o ganar puntos del diácono, o ganar puntos del pastor o los pastores. Hermano, que tu servicio a los demás sea con el objetivo de agradar al Señor. En otras palabras, si de alguien quieres ganar puntos, gánalo del Señor, gánalo del Señor. Ahora, ojo, porque aún si lo haces para el Señor, no sea diciendo, Dios, estoy barriendo, ¿no? Ahí que estoy atesorando, mira, estoy barriendo afuera del salón para que veas que yo sí sirvo y para que tú me des el ministerio de X o Y cosas. No, hazlo desinteresadamente, lo hago para el Señor, que con esto Dios me va a poner en algún lugar o me va a ayudar a crecer. Gloria al Señor, pero si al final yo terminé mi vida cristiana y me fui para la presencia del Señor, barriendo, limpiando, pidiéndole al hermano diácono, al encargado de las sillas, que me preste un trapito, que yo quiero ayudarle de manera desinteresada, y si el Señor me bendice o no de X o Y manera, yo lo que hago, lo hago para el Señor, porque aún limpiar una silla para uno de sus redimidos, para uno de aquellos que Él salvó y que hoy estará congregándose, eso para mí debe ser un privilegio inmerecido, porque ¿qué hace uno que estaba muerto en delitos y pecados? En el día del Señor, en ese local o en ese templo, como lo queremos llamar, limpiando sillas
para sus redimidos. ¿Qué hago yo ahí? Si yo estaba muerto en mis delitos y pecados, si yo era uno destinado para ser condenado, ¿qué hago yo ahí en ese salón donde se van a reunir a horas o donde ya se reunieron? Porque tal vez estamos limpiando, es posterior al culto. Pero igual, ¿qué hago yo ahí? Hermano, en el cargo que estés, ¿qué haces tú ahí? ¿Qué hacemos ahí? Si nosotros íbamos era para el infierno. ¿En qué momento nosotros camino al infierno y felices el Señor nos llamó? ¿En qué momento en nuestra desesperación por causa del pecado, camino al infierno, el Señor ¡pam!, nos dio vida y vida en abundancia? ¿A costa de qué? ¿Qué hice yo? Nada, porque el único mérito y la única recompensa que yo tengo a causa de mis méritos era el infierno. Y el Señor en su gracia nos llamó y nos puso ahí para tener el privilegio de servir a los demás, a mis demás hermanos, a aquellos redimidos, a aquellos salvos. Qué privilegio debiese ser para nosotros barrer el lugar o trapear el lugar de aquellos junto con los cuales nos reuniremos para adorar a aquel que nos salvó, para adorar a aquel que nos ha redimido, hermanos. Hagámoslo para el Señor, no para los hombres, no buscando algo a cambio, sino siempre, mis hermanos, para el Señor. Miren lo que dice Mateo. Quiero que algún hermano que nos lea Mateo 11:29, o si se lo sabe de memoria, prenda el micrófono y dígalo. Mateo 11:29. Bien, pueda leerlo. ¿Quién levanta la manito por ahí? Amén, buenos días. Mateo 11:29. Dale, hermanita. Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también Es una... 11:29. No, 11:29, Mateo. Dale, hermana Aida. Mateo, O estoy en Sandra. Marcos. Dale, hermana Sandra. Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Así es, muchas gracias. Amén. Fíjate lo que dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, ¿verdad? Que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahora es aprender del Señor. Mi oración debe ser: Señor, enséñame a ser manso y humilde como tú. Porque es muy fácil ser manso y humilde desde nuestro punto de vista, como le decía, desde una falsa humildad. Me aguanto a todos, pero por una falsa humildad. Así que tenemos que tener cuidado, mis amados hermanos, de ese tipo de comportamiento, ¿no? Tenemos que tener cuidado, mis amados hermanos, de no caer en esas falsas humildades. Dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y dice: y hallaréis descanso para vuestras almas. Hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué? Porque la persona que siempre está buscando, mis hermanos, la persona que siempre está buscando el agradar a los demás, la persona que hace las cosas siempre para llamar la atención, cuando sus acciones no le dan resultado, cuando sus acciones no causan ¿cómo se dice?, el resultado que ellos quieren, esa persona se carga. Si yo estoy barriendo para que los demás me miren y para que me suban de estatus eclesial, porque para mí, para el que busca el reconocimiento, el que lo vayan colocando en puestos, es como si fuera un estatus dentro de la iglesia. Ya me vieron, ahora me pusieron a dirigir oración. Uy, subí de estatus. Para esas personas, cuando su barrer para el ojo humano, su trapear para el ojo humano, su limpiar sillas para el ojo humano, su llegar temprano para el ojo humano, al final, mis amados hermanos,
eso, al no obtener los resultados, termina siendo de carga para sus vidas. Al no obtener resultados, termina cargándolo. Por eso, ¿qué dice? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué dice? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Hallaréis descanso para vuestras almas. Note lo que sigue diciendo. Hermana Sandra, ¿vas a decir algo? Sí, pastor, es que quería comentar algo que me viene a la mente ahorita. En este texto recuerdo la envidia que tuvo Caín sobre la ofrenda de Abel, Ajá. porque digamos que ese es el reconocimiento que muchos, de lo que usted está diciendo, que muchos queremos del hombre y por eso produce ira. El obrar, el obrar siempre para un reconocimiento, al final cuando no se logra, produce ira, perdón, ira en el hombre. Uh-huh. Entonces, pienso que eso es lo que como que entiendo ahorita que usted dice que la persona cuando no logra sus objetivos de reconocimiento y todo, produce ira en nosotros, el no ser reconocidos. Eso era, pastor. Ok, y es cierto, hermano, es cierto. Mire, y bueno, gracias por ese aporte de Caín, porque obviamente vio, mm, vio cuando Caín lleva su ofrenda, algunos preguntaban, ¿no? El hecho de decir, el hecho de decir por qué Caín se le rechazó la ofrenda y por qué Abel no. Y algunos decían, no, porque es que Caín llevó fue frutas y la ofrenda era animales. No, dice Hebreos que fue porque Abel tenía fe y porque Caín no. Caín simplemente quería, aún lo que estaba haciendo, lo hacía de una parte externa, ¿no? Buscando una aceptación, pero buscando su prioridad, siempre buscando ser mejor que los demás. Recuerda lo que decía yo ahorita de la oración, orando, pero está orando, yo también voy a orar, pero más fuerte porque quiero buscar aceptación. A él no le importaba, él no estaba bajo la gratitud de decir, mi hermano está ofreciendo ofrenda, gloria al Señor, yo también la voy a ofrecer para mi Señor, ¿no? Al final siempre habrá, como decíamos al principio, una búsqueda más bien de competencia, de quién hace las cosas mejor, quién lo hace mejor. Estamos en un discipulado, yo presento mi tarea dentro de una escuela de discipulado, pues yo voy a ser el mejor de todos. Para agradar al Señor, no, pues para que vean que yo soy el mejor de todos. Y es lamentablemente el comportamiento que obviamente termina manifestándose y que muestra que no hay una humildad y aquí debemos tener en cuenta algo, ¿a quién engañamos, hermano? Quien sabe si realmente somos humildes es el Señor. No procure, no procure que su objetivo sea mostrar humildad ante los demás, es que realmente oremos al Señor, que estemos revestidos de humildad y eso lo sabe el Señor, eso lo sabe el Señor. Y note, aprende de mí que soy manso, humilde de corazón, dice el Señor, y hallaré descanso para vuestras almas. Cuando usted esté haciendo algo, hágalo para el Señor, porque como dije, la persona que no tiene humildad y quiere mostrar humildad, la muestra es porque quiere buscar una aceptación de los demás y cuando no lo obtiene, se carga. Cuando no lo obtiene, se llena de resentimiento. Y cuando no lo obtiene, ¿sabe qué pasa? Que lo que hacía en humildad deja de hacerlo. Su puntualidad se pierde. Su limpiadita de silla, su barredita o lo que sea, voy a darle voy a llevarle como hacían los alumnos antes, ¿no? Voy a llevarle la manzanita al hermano, al profesor para que me gane puntos. Cuando ve que no obtiene lo que quiere obtener, deja de hacerlo. ¿Por qué? Porque no lo estaba haciendo para el Señor, porque lo estaba haciendo para los hombres, porque lo estaba haciendo como sirviendo al ojo y no al Señor. Hermanos, cuidado con eso. Dios conoce el corazón.
Y si Él conoce, esa debe ser entonces mi preocupación. Dios conoce mi corazón, entonces debo cuidar de cuál es la intención mía al hacer las cosas. Dice aquí, es una lección difícil de aprender, sí. Y sobre todo porque la humildad, hace poco decíamos en un devocional, creo, lo innato del hombre es la soberbia, no la humildad. La humildad no es innato del ser humano, es la soberbia, es el egoísmo. Oremos al Señor, pues, que podamos vencer cada día la soberbia, batallar contra el egoísmo y más bien procurar rogar al Señor por esa humildad, por esa mansedumbre, que es una característica particular del Señor y que debiese estar marcada en nosotros. No obstante, aunque eso es difícil de aprender, a pesar de nuestras rivalidades y nuestra falta de humildad, eso no nos abandona, hermano, y gloria a Dios, por eso ahí está su gracia, su misericordia. Ver nuestro rostro en esa escena, recordar que estamos constantemente necesitados de la gracia de Dios mientras avanzamos por el camino del discipulado, de esa enseñanza del Señor. Solo la gracia de Dios, note, puede liberarnos de nosotros mismos. Solo la gracia del Señor puede liberarnos de nosotros mismos. Solo contemplar a aquel que dejó la gloria del cielo para venir, para encarnarse, que es su humildad, para morir en una cruz por nosotros, hermano, el meditar en eso puede transformar nuestro corazón de manera que busquemos servirlo y no busquemos servir y no ser servido, y que nos importe cada vez menos nuestro prestigio, de lo que nos importa el bien de los demás. Y quiero que recordemos ese texto de Filipenses. Dice Filipenses capítulo 2, cuando dice versículo 5, donde dice, desde el 1, dice, por tanto, Filipenses 2, 1 al 5, vamos a leerlos desde ahí. Dice, voy a compartir el texto. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Pero noten lo que es parte del tener el mismo amor, de estar en esa unanimidad sintiendo la misma cosa. Parte de eso es esto: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. ¿Y qué expresa él? Dice, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Es decir, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. E inicia esto, igual leerlo nomás hasta aquí. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es el ejemplo, hermano. No mirando cada uno por lo suyo propio. Nada haga por contienda o por vanagloria, es decir, nada haga buscando gloria para usted. Porque todo lo que usted haga, y note que el contexto aquí es eclesiástico, todo lo que usted haga buscando gloria, reconocimiento para usted, eso es que vano. Por eso dice vana gloria. Haga, hermano, buscando el bien de los demás. Haga las cosas como para el Señor. Si tú, perdón que sea tan repetitivo, es un ejemplo como de los más claros o más fáciles de tomar. Si tú pides un trapo para limpiar una silla dentro del culto del Señor, hermano, y lo haces para el Señor, y nadie, ni siquiera el hermano, el encargado de las sillas, te dio las gracias, hermano, si tú lo haces para el Señor, eso es suficiente, porque no te interesa las gracias de los demás. No te interesa que nadie te diga, uy, hermano, usted sí limpia las sillas, no como esos otros que no lo hacen. El que usted lo haga para el Señor ya fue suficiente. Eso es un acto para usted de adoración para el Señor. Que limpió 2, que limpió 3. Hermano, usted simplemente está interesado en agradar al Señor con eso. Punto. Que lo reconocieron, que el que le encargado de leer las gracias, claro, eso sería algo dentro de la urbanidad. Bueno, hermano, me ayudaste a limpiar las sillas. Muchas gracias, hermano. Pero tú estabas tan concentrado haciendo eso para el Señor que solamente te importó eso, mis hermanos.
Así es, dice en un comentario, dice el hermano Carlos, nos comenta la enseñanza de nuestro maestro en la grandeza del servicio, es la muestra de su gran sabiduría, pues esta actitud nos prepara desde aquí para participar de un reino de convivencia y armonía. Imaginémonos a todos y cada uno de nosotros esforzándonos para cumplir esa enseñanza. Qué alegría y satisfacción para todos nosotros luchar por ser el mayor servidor como un hábito sincero, como para el Señor y no para los hombres, mis amados hermanos. Por eso, que te importe cada vez menos tu prestigio. Ojalá ni siquiera nos importara, que nos importe el bien de los demás, y podéis añadir aquí, y por encima de todo, hermano, la gloria de nuestro Señor. Jesús te llama hoy a servir tal como Él te sirve a ti. Y ahí está un texto para meditar, mis hermanos, es Romanos capítulo 12, versículo 3 al 13, que si lo hemos leído, ¿qué nos daremos cuenta? Bueno, que precisamente ese texto habla del servicio de la iglesia de los unos a los otros. Y como Pablo lo enseña, incluso podemos leerlo en conjunto de primera a los Corintios 12. Somos miembros los unos a los otros. ¿Se acuerda que hablábamos hace poco, precisamente también me correspondía a mí el de enero 10, donde habla de muchas cosas en común? Ayer el pastor hablaba de la amistad verdadera. Bueno, ese es el llamado que tenemos, mis hermanos, de servirnos los unos a los otros. Ese es nuestro objetivo. ¿Y para quién? Primeramente, para la gloria de nuestro Señor, primeramente para la gloria de nuestro Dios. Quiero cerrar con esto, hermanos, y antes de orar, recordarles que en la lectura de la Biblia en un año, hoy corresponderían Génesis capítulo 33 al 35, es decir, 33 al 35, y la otra parte del capítulo 11 de Romanos, que es Romanos 11, 19 al 36. Es una lectura, así que vamos a orar al Señor y luego de orar, pues damos lugar a si hay algún aporte o alguna pregunta que tenga algún hermano. Pero oremos al Señor. Padre, buen Dios, gracias. Muchas gracias por este momento que podemos tener, Señor, delante de tu presencia. Gracias por tu amor y bondad. Gracias por tu gracia y por tu misericordia, Señor, por concedernos recordar un tema como esto, Señor, porque y esto es lo que decía al principio, Señor, nos ha llamado para vivir en comunidad, nos ha salvado para disfrutar de esa salvación y manifestar esa salvación en comunidad. Nos ha salvado para servirte a ti, y la manera en cómo demostramos nuestro servicio a ti es sirviendo a nuestros hermanos en la fe, es ser siervos de ellos. Por eso, como tú decías, Señor, enseñándole a tus discípulos, el mayor en tu reino es el que más sirva a los demás. Pero teniendo en cuenta siempre, Señor, que debemos ser guardados de la falsa humildad, del servir en la iglesia, pero buscando llamar la atención, buscando posiciones, buscando puestos eclesiásticos, como si fueran estatus. Guárdanos, Señor, porque somos tan propensos a ellos, Señor. Es innato en nosotros la vanagloria, buscar la vanagloria. Es innato en nosotros el egocentrismo, donde buscamos el hacer las cosas, pero para nuestro propio beneficio. Es innato en nosotros el orgullo, la soberbia. Pero la humildad, la mansedumbre, es una virtud tuya. Es una virtud que se busca en ti, Señor. Y es algo que debemos buscar y procurar cada uno, Señor, cada uno delante de tu trono de gracia. Ser conscientes de nuestra pecaminosidad y buscar y suplicar que nos des de esa humildad, como dices, que aprendamos de ti, Señor. Ayúdanos a aprender de ti, que eres manso y humilde de corazón, y que lo manifestaste aquí en la tierra, Señor, no buscando ser servidos, sino sirviendo. Dios, ayúdanos a estudiar tu palabra de tal manera que encontremos cada día ese ejemplo en el cual lo pidamos y lo aprendamos a hacer. Eso nos dará descanso, porque una persona humilde, un creyente que es humilde y manso, simplemente vive para ti y no para el reconocimiento de los humanos, no para el reconocimiento del otro, sino siempre para agradarte en todo a ti, Señor. Porque a eso nos llaman, ¿no?
agradarte en todo. Dios, de antemano también, para aquellos que pues en nuestro horario todavía no hemos iniciado nuestro culto de adoración pública y estamos a puertas de hacerlo y algunos a partir de ese momento empiezan a alistarse para irse a sus iglesias. Te ruego, Dios, que nos concedas el tener un excelente disposición, una excelente y correcta disposición delante de ti, Señor, para que lo que hagamos hoy sea para tu gloria y por lo tanto nuestra edificación, Señor, y que sea un gran y buen día tuyo para cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias te damos, bendito Dios, por Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Mis amados hermanos, si alguien tiene algún aporte o alguna inquietud, bien pueda hacerlo. Si no, yo sé que a partir de este momento empiezan a alistarse para el culto de adoración pública. Bueno, entonces, hermano, un feliz día del Señor, como ya lo mencionamos. Gracias para sus vidas y, bueno, adorar al Señor, que ese es un gran día para ellos. Dios me los continúe bendiciendo, mis amados hermanos. Amén. Gracias, bendiciones. Pastor, Dios les bendiga a todos. Buenos Gracias, días. bendiciones.